Cordial saludo, compañeros. Les habla Pablo Escobar Alvear, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, código 12994-848. Continuando con el desarrollo de la guía del componente práctico para el curso Software Avanzado para Ingeniería, nos encontramos en el punto 3 que debemos realizar un instrumento virtual en el que se ingresen los valores de los ángulos en un triángulo y, si es posible, entonces realizar un triángulo que sea isósceles, escaleno o equilátero. Muy bien. Para ello nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, debemos recordar que por trigonometría básica, la suma de todo, en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos debe dar 180 grados. O sea que si yo tengo un ángulo A más B más C en cualquier triángulo, sin importar de qué tipo de triángulo sea, la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Bien, el ejercicio nos dice que debemos dar dos ángulos. Desconocemos un tercer ángulo, cualquiera de estos. Entonces, con una simple fórmula de despeje, vamos a decir que C, que para nuestro caso va a ser nuestro ángulo desconocido, sería igual a 180 menos la suma de estos dos ángulos. Bueno, no soy muy bueno dibujando. La suma de esos dos ángulos, que lo podríamos llamar, para simplificar las cosas, D. Bien. Entonces, si nosotros recordamos esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrarles primero el ejercicio ya desarrollado. Aquí está. Bien. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que aquí le colocamos un bloque que se va a llamar A para nuestro ángulo A, otro B, que es nuestro ángulo B, y vamos a colocar C como una constante. ¿Cuál va a ser nuestra constante? Pues nuestra constante va a ser 180 grados, porque sabemos que la suma de los tres ángulos siempre va a dar 180 grados. Bien, entonces, la suma de A más B, entonces, lo vamos a restar a 180, le vamos a restar la suma de A más B. Aquí tenemos entonces nosotros un bloque que nos va a realizar esa resta. La suma de los dos ángulos, que los tenemos acá, la suma de A más B, que va a llamar D, se lo vamos a colocar a una resta que nos va a restar la constante 180 menos la suma de estos dos valores. 180 menos la suma de estos dos valores. Muy bien. Aquí agregamos otro bloque, el cual nos permite entregar el valor absoluto. Sabemos que los ángulos no pueden ser negativos, entonces realmente lo que nos importa es el valor absoluto del ángulo. Bien. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría en este caso. Bien, entonces, supongamos que a este le vamos a dar un valor de 50, a este le vamos a dar otro valor de 50, y nuestra constante, que sabemos que es 180.
Entonces, si la suma de este ángulo más este ángulo, 50 más 50 da 100. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? Pues 80. Entonces la constante se ha restado y nos da aquí el ángulo 80. En un triángulo isósceles, los tres ángulos deben ser iguales. Entonces aquí tenemos 50, 50 y 80. Por tanto, este triángulo no es un triángulo isósceles, porque un isósceles es tanto sus lados como sus ángulos internos deben ser iguales. Por tanto, según esto, si tenemos dos ángulos iguales y uno diferente, se trata de un triángulo isósceles. ¿Cómo sería un triángulo equilátero entonces? Sus tres ángulos iguales, 60 y 60. Entonces tenemos que los tres ángulos A, B y C son de 60 grados, por tanto este triángulo será un triángulo equilátero. En caso de que tuviéramos este ángulo, este triángulo, en sus tres ángulos completamente diferentes, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles. Bueno, compañeros, espero que este material les sirva y si encuentran algún error, me gustaría que por favor me lo hagan saber para poderlo corregir. Sé también que hay otras formas también utilizando otros bloques para poder llegar a la solución de este problema. Entonces, que tengan un feliz día.